Es solo un esposo inútil, dijo mi esposa en plena corte. Sin ira, sin emoción, como si leyera una conclusión a la que había llegado años atrás. Permanecí en silencio. La jueza no respondió de inmediato. Miró más allá de mi esposa y se enfocó en su abogado. Sus ojos se entrecerraron, no con enojo, sino con curiosidad. Entonces hizo una pregunta que atravesó la sala como un cuchillo. Abogado, dijo, ¿está usted seguro de que comprende quién es el señor Harwell y qué hace realmente? Mi esposa se tensó. Su abogado vaciló. Y por primera vez esa mañana, la confianza de Lydia Harwell se resquebrajó. El reloj sobre el estrado de la jueza marcaba las 9:14 cuando Lydia terminó de hablar. La sala 3B del Tribunal del Condado de DuPage era más pequeña de lo que la gente imagina cuando piensa en un juzgado. Sin eco dramático, sin galería llena de espectadores, solo bancos de madera gastados, iluminación fluorescente y ese olor tenue a papel y desinfectante que se adhiere a los edificios gubernamentales sin importar cuántas veces los limpien. Yo estaba sentado en la mesa del demandado con las manos entrelazadas, las palmas apoyadas contra la superficie. Aprendí hace años que los puños cerrados invitan a la interpretación. Las manos quietas. No. Mi nombre es Ethan Cole Harwell. Tengo 52 años. He estado casado con Lydia durante 26 años. Y hasta 3 semanas antes de esta audiencia, nadie había sugerido en voz alta, por escrito o de otra manera, que yo fuera incapaz de manejar mi propia vida. Lydia estaba de pie a unos metros de mí, inclinada hacia la jueza. Blazer azul marino, maquillaje neutro, el collar de perlas que usaba cada vez que quería lucir serena pero compasiva. Había practicado esta versión de sí misma con cuidado. Lo reconocí porque había vivido con ella durante décadas. Su abogado, Trent Walden, acababa de terminar de exponer su petición. Describió a Lydia como una esposa que había cargado con las responsabilidades financieras y emocionales del hogar durante años. Me describió a mí como retraído, pasivo y crónicamente desconectado de la planificación a largo plazo. Enfatizó preocupación, estabilidad, protección. Entonces Lydia pronunció la frase que claramente había reservado para causar impacto. Es solo un esposo inútil, dijo. No entiende de finanzas. Nunca lo ha hecho. No me miró cuando lo dijo. Yo no reaccioné. No porque no doliera, sino porque reaccionar habría servido a su narrativa. Lydia siempre había creído que el silencio significaba vacío. Confundió la contención con la ausencia. Ese malentendido fue la base de todo lo que siguió. La jueza Marlene Sykes se reclinó ligeramente en su silla. Estaba a mediados de sus 60, cabello plateado cortado con precisión, gafas de lectura balanceadas sobre la nariz. Tenía la presencia tranquila y económica de alguien que ha escuchado miles de historias y ha aprendido a detectar las costuras donde no encajan del todo. No me miró a mí. Miró a Trent. Abogado, dijo con voz pareja, ¿está usted seguro de que comprende los antecedentes profesionales del señor Harwell? Trent parpadeó. Sí, su señoría. Trabaja en operaciones, gestión de riesgos, creo. La jueza inclinó la cabeza apenas una fracción. ¿Y está seguro de que ese es el panorama completo? Hubo una pausa, no larga, pero suficiente para que la sala lo notara. Lydia se giró hacia mí entonces. Su expresión se endureció apenas. Aún no tenía miedo, pero algo había cambiado. Yo no había planeado que este momento llegara tan pronto. Esperaba sentarme en silencio durante otra hora de testimonios antes de que algo cambiara. Pero la jueza Sykes tenía un hábito, uno que reconocí de haberla observado presidir otros asuntos años atrás. Cuando algo no cuadraba, hacía preguntas directas antes que después. Ese hábito era la razón por la que yo estaba allí. 3 semanas antes, Lydia había presentado una petición de emergencia solicitando a la corte que la nombrara tutora financiera temporal sobre mí. No sobre mi madre. Sobre mí. Alegaba que yo era incapaz de reconocer la explotación, incapaz de administrar activos responsablemente y emocionalmente deteriorado por un desapego prolongado. Dentro de las 48 horas posteriores a esa presentación,
Mis cuentas personales fueron congeladas pendientes de revisión. Mi empleador me puso en licencia administrativa por precaución. Mi acceso a ciertos sistemas internos fue suspendido. La palabra incompetente aún no se había pronunciado, pero flotaba en el aire. No protesté públicamente. No acusé a Lidia. No llamé a familiares para defender mi caso. Leí. He pasado la mayor parte de mi vida adulta trabajando en cumplimiento normativo y análisis de riesgo interno. No del tipo llamativo. No persigo titulares ni testifico regularmente en tribunales. Apoyo investigaciones. Reviso sistemas financieros. Documento inconsistencias y asesoro a empresas cuando algo no se siente correcto. Ocasionalmente, rara vez, me han pedido que explique hallazgos en procedimientos legales. Trabajo silencioso, trabajo no celebrado, trabajo que Lidia siempre había descartado como mover papeles. Cuando mi madre, June Cole, sufrió un derrame cerebral leve 8 meses antes, Lidia se ofreció a manejar la logística, citas médicas, cuentas, documentos. Dijo que me quitaría presión mientras yo me enfocaba en el cuidado. La dejé. June confiaba en Lidia. O quizás confiaba en el matrimonio. De cualquier manera, papeles fueron firmados durante periodos de fatiga. Cuentas fueron accedidas por conveniencia. Lidia se convirtió en el punto de contacto para instituciones que antes trataban directamente con mi madre. Entonces June murió. 3 semanas después del funeral, llegó la petición de Lidia. Sentado en esa sala del tribunal, escuchando a mi esposa describirme como inútil, sentí algo inesperado. No ira, sino claridad. Lidia no estaba improvisando. Este era un plan que requería que yo permaneciera exactamente quien ella creía que era, callado, distraído, desconectado. No se daba cuenta de que el silencio nunca había significado que no estuviera prestando atención. La jueza Sykes golpeó su bolígrafo ligeramente contra el estrado. Señor Harwell, dijo, finalmente girándose hacia mí. Ha permanecido en silencio hasta ahora. ¿Es eso intencional? Sí, su señoría. ¿Por qué? Sostuve su mirada. Porque esta petición depende de suposiciones, y las suposiciones tienden a colapsar cuando los hechos se introducen demasiado pronto. La sala quedó inmóvil. Lidia inhaló bruscamente. La jueza Sykes me estudió un momento más, luego asintió. Muy bien, dijo. Señorita Mercer, puede proceder cuando esté lista. Dana Mercer, mi abogada, se levantó lentamente de su asiento. Y Lidia Harwell, por primera vez desde presentar esa petición, se veía insegura. La primera vez que Lidia me llamó inútil no fue en la corte. Fue en nuestra mesa de cocina años antes, en una noche que olía levemente a café quemado y limpiador de limón. Ryan acababa de irse a la universidad. Hannah todavía estaba en la secundaria. La casa se sentía más silenciosa que nunca, como si esperara algo que no sabíamos nombrar. Lidia estaba en el mostrador clasificando el correo, volteando sobres con movimientos rápidos e irritados. No me miró cuando habló. Entonces, ¿cuál es tu plan?, preguntó. ¿Para qué?, dije. Suspiró, agudo y teatral. Para todo, Ethan. Para tu carrera, para nosotros. Simplemente flotas. Recuerdo haber asentido. Recuerdo no haber dicho nada. En ese momento, pensé que la contención era madurez. Pensé que el silencio evitaba que las discusiones se convirtieran en cicatrices. Lo que aún no entendía era que el silencio puede ser reutilizado. Con el tiempo, Lidia lo convirtió en evidencia. Nuestro matrimonio siempre había funcionado en vías paralelas. Compartíamos una casa, criamos hijos, coordinamos horarios, pero nuestras vidas internas rara vez se cruzaban. A Lidia le gustaba la visibilidad. Prosperaba siendo vista como competente, admirada, indispensable. A mí me gustaban los sistemas. Me gustaba el orden. Me gustaba saber que si algo salía mal, podía rastrearlo hasta su origen. Ella manejaba a la gente. Yo manejaba los procesos. Al menos así comenzó. Gradualmente,
Lidia se hizo cargo de todo lo que requería una firma. Movió nuestros ahorros a un banco diferente sin decirme. Se agregó como contacto principal en nuestro seguro. Les dijo a los niños que le preguntaran a ella sobre el dinero porque a papá no le gusta lidiar con esas cosas. Cuando me resistí suavemente, lo enmarcó como reticencia. «Odias la responsabilidad», decía. «Te estoy ayudando». Y porque no quería pelear, lo dejé pasar. El cambio con mi madre sucedió en silencio. June siempre había sido meticulosa con sus finanzas. Balanceaba su chequera cada domingo por la mañana con una taza de café, 2 azúcares, un chorrito de leche. Guardaba recibos en sobres etiquetados. Le gustaba saber a dónde iba cada dólar. Después de que mi padre murió, me dijo, «El papel es memoria. No lo pierdas». Cuando comenzó a olvidar cosas pequeñas, lo noté antes que Lidia. O quizás Lidia lo notó y no dijo nada. De cualquier manera, Lidia intervino con una confianza que al principio se sintió reconfortante. Programó citas. Habló con el banco. Me dijo que se encargaría de las partes aburridas. «Ya hace suficiente», dijo. «Déjame manejar esto». June confiaba en ella. Lidia era familia. Era cálida, atenta, capaz. Cuando Lidia traía documentos para firmar, June no los cuestionaba. Estaba cansada. Estaba recuperándose. Asumía buena fe. Yo también la asumí. La primera señal de alarma llegó meses después, cuando Lidia mencionó casualmente que había estado reorganizando cosas para simplificar las cuentas de June. Le pregunté qué quería decir. Lo desestimó con un gesto. «Solo mantenimiento», dijo. «No tienes que preocuparte». Pero la preocupación es un hábito que no se desaprende fácilmente. Después del funeral de June, la casa se llenó de los rituales habituales. Guisos, tarjetas de condolencias, conversaciones que nunca llegaban del todo al punto. Lidia tomó el control. Coordinó con la funeraria. Manejó llamadas telefónicas. Agradeció a la gente en mi nombre. 3 semanas después, recibí la petición. Llegó por mensajero, gruesa y oficial, dirigida a mí por mi nombre completo. Me senté en mi auto en la entrada durante varios minutos antes de abrirla, observando la condensación formarse en el parabrisas. Cuando finalmente leí las palabras incapacidad financiera y tutela de emergencia, se sintieron surrealistas, como si pertenecieran a la vida de otra persona. Lidia estaba pidiendo a la corte que la nombrara mi tutora financiera temporal. No porque hubiera tomado decisiones imprudentes, no porque hubiera perdido dinero, sino porque, según ella, yo era incapaz de reconocer la explotación. La ironía no se me escapó. En cuestión de días, mis cuentas fueron congeladas pendientes de revisión. Mi empleador me puso en licencia administrativa por exceso de precaución. Sin acusación, sin explicación, solo suspensión. Años de trabajo constante reducidos a un periodo de espera. Ryan dejó de responder mis llamadas. Hannah envió un solo mensaje de texto. «Mamá dice que necesitas ayuda». Esa noche, dormí en el sofá. Lidia no me lo pidió. No necesitaba hacerlo. A la mañana siguiente, abrí mi laptop y comencé donde siempre lo hacía, con los registros. No acusé a Lidia. No la confronté. No llamé a familiares para defenderme. Saqué extractos bancarios. Solicité historiales de transacciones. Construí una línea de tiempo. Los patrones no se anuncian por sí mismos. Se revelan lentamente si eres paciente. Me tomó la mayor parte del día antes de notar la alineación. Retiros pequeños, honorarios de consultoría, transferencias justo por debajo de los umbrales de reporte, todos agrupados alrededor de fechas específicas. Fechas en las que Lidia había visitado a mi madre sola. Los marqué, los crucé con referencias, construí una hoja de cálculo. Al final de la semana, había identificado múltiples transacciones por decenas de miles de dólares que no correspondían a ningún gasto documentado. Cuando le pregunté a Lidia sobre una de ellas, con cuidado, neutralmente, sonrió. «No te preocupes por eso», dijo.
Lo tengo bajo control. Ese fue el momento en que algo cambió dentro de mí. No ira, no traición. Reconocimiento. Lidia no se veía a sí misma como alguien que robaba. Se veía como alguien que corregía un desequilibrio. Creía que merecía el control porque creía que nos había cargado durante años. Y creía, verdaderamente, que yo nunca lo notaría. Esa creencia era lo más peligroso que llevaba a la corte. Porque el silencio, una vez confundido con ausencia, se convierte en un pasivo. Y Lidia había construido todo su caso sobre la suposición de que yo no tenía ninguno. No volví a la casa de mi madre de inmediato. Eso me sorprendió incluso a mí. Durante días después de que llegó la petición, me quedé en nuestra casa, moviéndome por habitaciones que de repente se sentían provisionales. Lidia fue cuidadosa durante ese tiempo. No amable. Cuidadosa. Hablaba lentamente, como si el volumen por sí solo pudiera activar algo frágil en mí. Me recordaba citas que no tenía. Se ofrecía a manejar cosas que no le había pedido tocar. Estaba construyendo un registro. Así que esperé. Cuando finalmente conduje a la casa de June, era un jueves gris por la mañana, ese tipo de gris del medio oeste que aplana todo, hace que los colores retrocedan. Oak Park estaba tranquilo, el vecindario sin cambios de maneras que se sentían casi acusatorias. Los mismos ranchos de ladrillo, los mismos setos recortados lo justo. Las mismas aceras que mi madre solía barrer cada sábado, como si alguien pudiera estar calificándola. Me estacioné en la entrada y me quedé allí más tiempo del necesario, las manos apoyadas en el volante. La casa no parecía la escena de un crimen. Parecía una vida pausada a mitad de frase. Entré. El aire olía a lavanda y libros viejos. El olor de June. La sala estaba ordenada pero habitada. Una manta doblada sobre el brazo del sofá. Una pila de libros de la biblioteca en la mesa auxiliar. Sus gafas de lectura boca abajo exactamente donde siempre las dejaba. Fui directo a la habitación de invitados. June guardaba sus registros en un archivador de 4 cajones, beige e insignificante. Servicios públicos, médico, banca, impuestos. Etiquetaba todo con letras de bloque ordenadas. Después de que mi padre murió, me dijo, si algo me pasa, sabrás dónde buscar. Abrí cada cajón. Al principio, nada parecía estar mal. Los extractos estaban allí. Correspondencia, copias de cheques. Pero después de una hora, los patrones comenzaron a deshilacharse. Sobres resellados, extractos fuera de secuencia, vacíos donde deberían haber estado los originales. Saqué todo a la cama y comencé a ordenar por fecha. Fue entonces cuando encontré el poder notarial. No estaba escondido. No necesitaba estarlo. Estaba en una carpeta marcada legal, archivada ordenadamente entre documentos más antiguos. La firma de June estaba allí, real, irregular de una manera que coincidía con las semanas posteriores a su derrame. El lenguaje era amplio. Demasiado amplio. Otorgaba autoridad sobre decisiones financieras sin limitación significativa. Pero lo que captó mi atención no fue el alcance. Fue el momento. El documento fue firmado en un día en que el neurólogo de June había notado confusión aumentada. No incompetencia. Solo vulnerabilidad. Suficiente para hacer cuestionable el consentimiento. Suficiente para hacer efectiva la presión. Fotografié el documento y seguí buscando. El diario llegó después. Estaba escondido entre 2 álbumes de fotos en el armario del pasillo, un cuaderno de cuero marrón desgastado suave en los bordes, el tipo de objeto que no compras por accidente. A June siempre le habían gustado los objetos que duraban. La primera entrada estaba fechada 15 meses antes de su muerte. Lidia llamó hoy, decía. Dijo que quería ayudar más. Sonaba sincera. Quiero creerlo. Las entradas eran cortas al principio. Fechas, visitas, notas sobre fatiga. Lidia trayendo compras. Lidia haciendo preguntas sobre cuentas. Luego el tono cambió. Día nublado.
Lidia tenía papeles. Dijo que eran para ayudarla a hablar con el banco. Firmé. No debía haberlo hecho. Demasiado cansada para discutir. 2 semanas después, mejor día. Miré los papeles. Poder notarial. No quise dar eso. Avergonzada. No quiero molestar a Ethan. Mi pecho se apretó. La última entrada estaba dirigida a mí. Si estás leyendo esto, algo salió mal. No olvidé quién eres. Sé lo que haces. Confié en que verías lo que yo no pude. Me senté en el piso de ese armario durante mucho tiempo. No llorando. Solo respirando. Cuando salí de la casa, llevé copias de todo. Los originales se quedaron donde estaban. La evidencia importa más cuando no ha sido perturbada. Esa tarde, llamé a Dana Mercer. Dana no reaccionó emocionalmente cuando le conté lo que había encontrado. Hizo preguntas, precisas, fechas, nombres, contexto médico. Escuchó de la manera en que escuchan los investigadores, sin interrumpir, sin llenar el silencio. Esto no se trata de fraude notarial, dijo cuando terminé. Se trata de explotación durante vulnerabilidad. Eso es peor, dije. Sí, respondió. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Explicó cómo realmente se desarrollan estos casos. Servicios de protección de adultos se involucra. Los bancos marcan actividades irregulares. Las cortes ven la capacidad en un espectro, no como un binario. La petición de Lidia no era solo agresiva. Era arriesgada. Si la corte creía que June había sido vulnerable, todo lo que Lidia tocó sería escrutado. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Dana. Pensé en el diario, en la letra cuidadosa de mi madre, en la forma en que se había protegido sin confrontación. Quiero que la verdad salga a la superficie por sí sola, dije, sin que yo la fuerce. Dana estuvo en silencio por un momento. Entonces esperamos, dijo, y nos preparamos. Durante las siguientes 2 semanas, viví deliberadamente dentro de las expectativas de Lidia. No la confronté. No acusé. Respondí a las preguntas de su abogado mínimamente durante la deposición preliminar. Cuando me preguntaron sobre mi trabajo, lo describí de manera simple. Sin adornos, sin credenciales ofrecidas voluntariamente. Consultor de auditoría interna, soporte de cumplimiento, análisis de riesgos. Lidia observó la deposición por enlace de vídeo. La vi relajarse a medida que avanzaba. Sonrió cuando respondí simplemente. Asintió cuando no me expliqué. Confundió la contención con la rendición. En segundo plano, Dana trabajaba. Solicitó registros bancarios a través de canales apropiados. Se coordinó con oficiales de cumplimiento que marcaron transacciones que no coincidían con propósitos declarados. Alertó discretamente a los servicios de protección de adultos, activando una revisión paralela. No una acusación. Una investigación. Para cuando se acercó la audiencia, múltiples sistemas se estaban moviendo independientemente. Eso era importante. La verdad tiene más peso cuando no depende de una sola voz. La noche antes de la audiencia, volví a la casa de June una última vez. No entré. Me senté en mi auto, estacionado junto al bordillo, observando la luz del porche proyectar un resplandor familiar. Pensé en cómo mi madre se había preparado para esto sin saber exactamente cómo se desarrollaría. No había levantado la voz. No había acusado. Había dejado un rastro. En la corte a la mañana siguiente, cuando Lidia habló y Trent repitió su narrativa, permanecí en silencio. Cuando la jueza Sykes hizo su pregunta, cuando la sala hizo una pausa, comprendí que habíamos llegado al punto que mi madre había anticipado. El punto donde el trabajo silencioso comienza a hablar por sí mismo. La sala 3B se sintió diferente después de la pregunta de la jueza. No más ruidosa, no tensa de la manera que la gente espera. Se sintió alerta, como si la sala misma se hubiera inclinado hacia adelante, esperando ver qué versión de la realidad se sostendría. La jueza Sykes no se apresuró. Ajustó sus gafas,
Echó un vistazo al expediente del caso frente a ella, luego miró directamente a Dana Mercer. «Señorita Mercer», dijo, «puede proceder». Dana se levantó lentamente. Sin dramatismo, sin pasear. Colocó una mano sobre la mesa, anclándose, y habló en un tono que sugería que no estaba aquí para argumentar, solo para aclarar. «Su señoría», comenzó Dana, «esta petición se construye sobre la afirmación de que el señor Harwell carece de la capacidad para reconocer la explotación financiera. Lo que pretendemos demostrar es que lo opuesto es cierto, y que la explotación ocurrió porque alguien creyó que él no lo notaría». Comenzó con los registros bancarios. No todos, solo los suficientes. Una línea de tiempo simple apareció en el monitor. Fechas a la izquierda, transacciones a la derecha, retiros, transferencias y pagos etiquetados como apoyo administrativo y consultoría. Nada llamativo, nada obviamente criminal por sí solo. Estas transacciones, dijo Dana, señalando la pantalla, ocurrieron durante un periodo de 10 meses. Cada una coincide con una visita de la señora Harwell a la residencia de June Cole. No a citas médicas, no a bancos. A la residencia. Trent Walden se levantó a medias de su asiento. Objeción. Denegada, dijo la jueza Sykes con calma. Proceda. Dana no se demoró. A continuación, dijo, abordamos el poder notarial. No acusó a Lydia de falsificarlo. En cambio, lo enmarcó clínicamente. Este documento fue ejecutado en una fecha en la que el neurólogo de la señora Cole documentó confusión aumentada y funcionamiento ejecutivo reducido. No incompetencia. Vulnerabilidad. La jueza Sykes se inclinó ligeramente hacia adelante. En Illinois, continuó Dana, la capacidad no es binaria. El consentimiento obtenido durante vulnerabilidad, especialmente sin asesoría independiente, requiere escrutinio. Lydia cruzó los brazos con fuerza. Dana siguió adelante. Después de la ejecución de este documento, la señora Harwell obtuvo acceso expandido a las cuentas de la señora Cole. Ese acceso coincide con un cambio marcado en el comportamiento de las transacciones. Hizo clic a la siguiente diapositiva. Antes de esta fecha, los patrones de gasto de la señora Cole fueron consistentes durante más de una década. Servicios públicos, compras, farmacia. Después, vemos retiros discrecionales sin facturas correspondientes, sin facturación médica y sin documentación que respalde su propósito declarado. Trent objetó nuevamente. Esta vez su voz carecía de confianza. La jueza Sykes lo denegó sin mirar hacia arriba. Dana hizo una pausa. Su señoría, dijo, antes de proceder más, creo que el contexto es importante. Se giró ligeramente hacia mí. Señor Harwell, dijo, ¿puede explicar brevemente cuál ha sido su rol profesionalmente durante los últimos 20 años? Me puse de pie. Trabajo en cumplimiento interno y análisis de riesgos, dije. Ayudo a organizaciones a identificar comportamiento financiero irregular y debilidades sistemáticas. La mayor parte de mi trabajo sucede antes de que algo se haga público. ¿Ha testificado en corte?, preguntó la jueza. Sí, dije, unas pocas veces. Cuando las empresas necesitaban explicar hallazgos. No frecuentemente. La jueza Sykes asintió. Se volvió hacia Trent. Abogado, dijo, estos antecedentes fueron incluidos en su evaluación de la capacidad del señor Harwell. Trent vaciló. Entendimos que su rol era limitado. Eso, replicó la jueza Sykes con voz pareja, parece ser una suposición. Lydia se levantó abruptamente. No le gusta la atención, dijo bruscamente. Se esconde detrás de hojas de cálculo. Eso no lo hace competente. La jueza Sykes levantó una mano. Señora Harwell, siéntese. Lydia no discutió, pero su mandíbula se apretó. Dana retomó. No presentó el diario todavía. En cambio, presentó un resumen de servicios de protección de adultos. No una conclusión. Una investigación. APS había sido notificada. Una revisión preliminar había comenzado.
Los bancos habían marcado irregularidades independientemente. A esta corte, dijo Dana, se le pidió intervenir porque la señora Harwell afirmó que su esposo no podía reconocer la explotación. Sin embargo, múltiples instituciones lo hicieron sin su indicación. La expresión de la jueza cambió. Señorita Mercer, dijo lentamente, ¿está sugiriendo que esta petición en sí misma activó una revisión más amplia? Sí, su señoría. Y esa revisión está en curso. El silencio se asentó nuevamente, más pesado esta vez. La jueza Sykes se entrelazó las manos. Señora Harwell, dijo, girándose hacia Lidia, usted solicitó autoridad de emergencia sobre las finanzas de su esposo. Basándome en lo que he escuchado, esa solicitud parece prematura. Lidia abrió la boca, luego la cerró. Estoy denegando la petición, continuó la jueza Sykes, con perjuicio. Hizo una pausa. Y dadas las pruebas presentadas y las investigaciones independientes ahora en curso, estoy remitiendo este asunto al fiscal del distrito para una revisión adicional. Las palabras aterrizaron suavemente, pero aterrizaron. Los hombros de Lidia cayeron, no en vergüenza, sino en cálculo. Había perdido el control de la línea de tiempo. La jueza Sykes me miró nuevamente. Señor Harwell, dijo, tuvo razón en permanecer en silencio. Asentí una vez. Cuando el mazo golpeó, no sentí ninguna oleada de triunfo, solo una sensación de alineación, como si algo que había estado torcido finalmente se hubiera enderezado. Fuera de la sala, Dana se inclinó hacia mí. Esta parte terminó, dijo en voz baja. La siguiente parte no será fácil. Lo sabía. Porque cuando los sistemas comienzan a moverse, rara vez se detienen en la primera verdad que descubren. Las puertas del tribunal se cerraron detrás de nosotros con un sonido que se sentía final pero no lo era. Afuera, el aire llevaba el filo agudo de principios de primavera, lo suficientemente frío para mantener a la gente en movimiento, no lo suficientemente frío como para excusar quedarse adentro. Dana caminó a mi lado hacia el estacionamiento, su paso mesurado. La petición fue denegada, dijo, pero ese no es el final de esto. Lo sé, respondí. Lo que me sorprendió fue lo poco alivio que sentí. La denegación había levantado una amenaza inmediata, pero no había restaurado nada que Lidia hubiera tomado. Las cuentas aún estaban bajo revisión. Mi empleador aún era cauteloso. Mis hijos aún estaban atrapados entre versiones de la misma historia. Y ahora los sistemas se habían dado cuenta. Dentro de 48 horas, la auditoría se expandió. No sucedió dramáticamente. No hubo sirenas, no hubo confrontaciones. Los bancos simplemente hicieron lo que los bancos están entrenados para hacer cuando Servicios de Protección de Adultos abre una investigación preliminar. Ampliaron el alcance. Las cuentas de June fueron examinadas junto con cualquier cuenta conjunta a la que Lidia tuviera acceso. Se solicitaron historiales de transacciones que se remontaban años, no meses. Los patrones se compararon entre instituciones. Dana me llamó esa noche. APS está involucrado formalmente ahora, dijo. No están acusando. Están documentando. Eso importa. ¿Lidia lo sabe?, pregunté. Todavía no, dijo Dana, pero lo sabrá. Lidia no vino a casa esa noche. En cambio, envió un mensaje de texto, breve, cortante, performativo. Tenemos que hablar. Me avergonzaste hoy. No respondí. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó antes de las 8. Ryan. Su voz estaba tensa, controlada de la manera en que la gente suena cuando intenta no tomar partido. Mamá dice que la jueza exageró, dijo. Dice que preparaste todo esto. Me apoyé contra el mostrador de la cocina y cerré los ojos. ¿Tú qué piensas? Hizo una pausa lo suficiente como para que yo oyera el tráfico a través del teléfono. No lo sé, admitió. Ella siempre ha manejado las cosas. Tú siempre te has mantenido al margen. Eso no es lo mismo que no prestar atención, dije. Exhaló. Hannah está molesta. Ella no ha llamado, dije. Tiene miedo,
respondió Ryan. Mamá le dijo que se mantuviera fuera de esto. Eso apretó algo en mi pecho. Dile que no tiene que elegir, dije. Solo tiene que decirse la verdad a sí misma, si no a nadie más. Ryan no respondió de inmediato. Está bien, dijo finalmente. Se lo diré. Colgamos, y la casa se sintió cavernosa. Más tarde esa tarde, Dana reenvió un correo electrónico de un oficial de cumplimiento bancario. El tono era neutral, procedimental. El contenido no lo era. Múltiples transacciones habían sido marcadas como inconsistentes con propósitos declarados. Varios pagos enrutados a través de una entidad consultora de terceros generaron preocupaciones debido a la falta de licencia y documentación de respaldo. Se había enviado una solicitud de información adicional al titular de la cuenta, Lydia. Entrará en pánico, dijo Dana cuando la llamé. Ahí es cuando se cometen errores. No quería que Lydia entrara en pánico. El pánico hace que la gente sea impredecible. Quería que explicara. Las explicaciones dejan rastros. 2 días después, APS me contactó directamente. Una trabajadora social llamada Elaine Morris se presentó por teléfono. Su voz era tranquila, practicada. Estamos llevando a cabo una revisión estándar relacionada con la cuenta de June Cole, dijo. Necesitaremos hablar con usted y su esposa por separado. Por supuesto, respondí. Elaine preguntó sobre los hábitos de June, sus rutinas, su independencia antes del derrame. Respondí con cuidado, verazmente. No acusé a Lydia. Describí hechos, fechas, observaciones. Elaine tomó notas y me agradeció. Estaremos en contacto, dijo. Lydia llegó a casa esa noche tarde, cargando una tensión que no intentó ocultar. Me están cuestionando, estalló, dejando caer su bolso sobre la mesa. Bancos, alguna trabajadora social. Esto es tu culpa. La miré. Se veía más pequeña de alguna manera, no disminuida, sino comprimida por el peso del escrutinio. Este es el resultado de tu petición, dije con voz pareja. Pediste supervisión. Se burló. Pedí proteger a la familia. Declarándome incompetente, respondí. Sus ojos brillaron. Eres incompetente, Ethan. No entiendes cómo funcionan las cosas. Casi sonreí. Casi. Diles eso, dije. Me miró fijamente, luego se alejó, la mandíbula apretada. La siguiente semana se extendió delgada. APS entrevistó a Lydia. Los bancos solicitaron aclaraciones. Dana se coordinó con investigadores, cuidadosa de no interferir. Mi empleador extendió mi licencia administrativa, citando revisión externa en curso. Sin promesas, sin plazos. Ryan visitó una vez, brevemente. Se sentó en el borde del sofá y evitó mis ojos. Ella no responde las preguntas directamente, dijo en voz baja. Mamá. Sigue diciendo que la gente está torciendo las cosas. ¿Le crees? Pregunté. Vaciló. No sé qué creer. Eso es honesto, dije. Hannah llamó 2 noches después. Su voz temblaba. Papá, creo que la arruiné. No lo hiciste, dije inmediatamente. Sea lo que sea. Me contó que había visto a Lydia usando los aretes de June meses antes. Joyería familiar. Lydia había dicho que June se los había dado. Hannah no lo había cuestionado en ese momento. Ahora no estaba segura. No se lo dije a nadie, dijo Hannah. Tenía miedo de que mamá se enojara. Puedes decírselo a APS, dije suavemente. No tienes que acusar. Solo di lo que viste. Sorbió por la nariz. Arruinará todo. Pensé en el diario de June, en la preparación silenciosa. No, dije. Aclara las cosas. Los hallazgos de la auditoría llegaron en piezas, no todos a la vez. Cada pieza se alineaba con la siguiente. Transferencias enrutadas a través de terceros,
pagos justificados vagamente, documentación creada después del hecho. Luego Dana me llamó una noche, su voz más baja de lo usual. Identificaron al intermediario, dijo. Una mujer llamada Janelle Pierce. No licenciada, no garantizada. Los investigadores la contactaron. ¿Respondió? Pregunté. Sí, dijo Dana con cuidado, con asesoría legal. Eso importaba. Significaba que Janelle no estaba actuando impulsivamente. Significaba que esto se desarrollaría de la manera en que los casos reales lo hacen, lentamente, deliberadamente, con consecuencias medidas en meses, no en momentos. Dana hizo una pausa. Ethan, dijo, prepárate. Esto tomará tiempo. Las relaciones no se recuperarán de golpe. Algunas cosas no volverán a ser lo que eran. Miré alrededor de la cocina, la misma mesa donde Lidia una vez me había llamado inútil. Los mismos rincones silenciosos donde las suposiciones se habían endurecido en verdades. No estoy buscando que todo vuelva, dije. Estoy buscando que las cosas sean honestas. Eso suele ser más difícil, respondió Dana. Cuando colgué, me senté solo con ese pensamiento. La honestidad no se apresura. Se acumula. Y una vez que lo hace, no desaparece solo porque alguien quiera que lo haga. La llamada de Dana llegó un martes por la tarde. De esas que pretenden ser ordinarias hasta que la contestas. Contactaron a Janelle Pierce formalmente, dijo. Con su abogado presente. No ha confesado nada, pero está cooperando. Estaba sentado en la mesa del comedor. Mi laptop cerrada, la casa en silencio de esa manera en que había aprendido a estar. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté. Significa que está respondiendo estrictamente, respondió Dana. Proporcionando registros cuando se lo exigen. Sin discursos, sin textos. Así es como la gente se protege cuando se da cuenta de que el terreno ha cambiado. Asentí aunque no podía verme. Eso era consistente con todo lo que había visto hasta ahora. Las personas que creen que tienen el control improvisan. Las personas que saben que están expuestas siguen procedimientos. Durante las siguientes 3 semanas, la investigación se expandió en pequeños pasos metódicos. APS completó su evaluación inicial y remitió el asunto al condado. Las unidades de cumplimiento bancario emitieron solicitudes de seguimiento. Se redactaron citaciones, no dramáticas, solo precisas. Cada solicitud tiraba de otro hilo. Lidia intentó recuperar el control aparentando cooperación. Asistió a entrevistas. Respondió correos electrónicos prontamente. Enmarcó cada transferencia como un malentendido, cada pago como una necesidad administrativa. Se apoyó mucho en la idea de que June quería que las cosas se manejaran discretamente y que yo nunca me había interesado. Los investigadores escucharon. Luego compararon notas. El patrón no cambió. Lo que cambió fue el tono de Lidia. Dejó de llamarme incompetente y comenzó a llamarme manipulador. Le dijo a Ryan que estaba usando mi trabajo como arma. Le dijo a Hannah que estaba dejando que extraños destrozaran a la familia. Cada versión contradecía la anterior. Cada conversación dejaba más residuo. Ryan se retiró. Ya no la defendía, pero tampoco la confrontaba. Cuando visitaba, hablaba en fragmentos. Preguntas sin conclusiones. Lo dejé ser. La lealtad no es algo que desmontas rápidamente sin causar daño. Hannah, por otro lado, comenzó a hablar. No todo de una vez, no fácilmente. Describió momentos que no había pensado que importaban. Su madre pidiéndole hacer diligencias al banco. Instrucciones de mantener las conversaciones vagas. Recordatorios de mantenerse fuera de cosas de adultos. Nada de eso era incriminatorio por sí solo. Juntos, esbozaban intención. Dana me advirtió que no sacara conclusiones en voz alta. Deja que ellos armen el cuadro, dijo. Tu trabajo es permanecer consistente. Esa consistencia importó cuando la oficina del fiscal del distrito finalmente se comunicó.
La fiscal estatal asistente Rená Álvarez solicitó una reunión. Sin acusaciones, solo una conversación. Dana y yo nos reunimos con ella en una sala de conferencias modesta en el centro. Rená no perdió tiempo. Estamos viendo posibles cargos relacionados con explotación financiera de un adulto mayor, dijo. Posiblemente fraude, posiblemente falsificación, dependiendo de cómo se usaron ciertos documentos. Hice la única pregunta que importaba. ¿Qué sigue? Revisión de evidencia, respondió. Cooperación de testigos. Si se presentan cargos, ofreceremos un acuerdo. Si no se acepta, procedemos. Me miró cuidadosamente. Esto no será rápido. No tengo prisa, dije. Esa noche, Lidia finalmente me confrontó directamente. Esperó hasta que la casa estuviera en silencio, hasta que los niños se hubieran ido, hasta que se sintiera seguro controlar la narrativa nuevamente. Tú hiciste esto, dijo, parada frente a mí en la sala. Pudiste haber detenido esto en cualquier momento. La miré, no con enojo, no a la defensiva. No lo comencé, dije, y no puedo detener lo que no cree. Se rió, un sonido quebradizo que no llegó a sus ojos. Siempre te escondes detrás de eso. Procedimientos, sistemas. Actúas como si estuvieras por encima de esto. No estoy por encima, respondí. Estoy dentro. Su expresión cambió entonces, no exactamente a miedo, sino a cálculo. No me van a meter en prisión, dijo. No por esto. No respondí. 2 semanas después, Lidia fue acusada. La acusación enumeraba cargos bajo la ley de Illinois relacionados con explotación financiera de un adulto vulnerable y documentación fraudulenta. No los cargos máximos, no los mínimos. Suficientes para anclar el caso. No fue arrestada en una redada dramática. Fue notificada a través de su abogado y se entregó voluntariamente. El proceso fue procedimental, predecible, registro público, pero no espectáculo. Trent Walden renunció como su abogado al día siguiente. Las negociaciones de culpabilidad tomaron meses. Lidia rechazó la primera oferta, luego la segunda. Insistió en explicaciones que contradecían la evidencia. Culpó al estrés. Culpó al matrimonio. Me culpó a mí. Finalmente, el rastro de papel cerró las salidas restantes. Las transferencias, el intermediario, el momento, el poder notarial ejecutado durante vulnerabilidad documentada, la ausencia de asesoría independiente para June, las inconsistencias que Lidia ya no podía reconciliar. Aceptó un acuerdo de culpabilidad por un delito grave de clase 2. La sentencia reflejó lo que estos casos a menudo hacen cuando los números son significativos pero el acusado no tiene condenas previas. Una sentencia de prisión suspendida de 3 años contingente al cumplimiento, 5 años de libertad condicional, restitución completa con intereses, divulgación financiera obligatoria y una prohibición permanente de actuar como fiduciaria o administrar los activos de otra persona. Para satisfacer la restitución, Lidia tuvo que liquidar activos. La casa salió al mercado. No la nuestra. La de ella. Una propiedad que había comprado discretamente el año anterior bajo el nombre de un fideicomiso que ya no podía justificar. No estuve presente cuando la jueza aceptó el acuerdo. Dana estuvo. Me llamó después. Terminó, dijo. Me senté en la mesa de la cocina y dejé que eso se asentara. No se sintió como una victoria. Se sintió como redistribución de peso, como si algo pesado finalmente se hubiera colocado donde pertenecía. Las consecuencias se extendieron hacia afuera. Mi empleador me reintegró, pero no de inmediato. Hubo un periodo de prueba, divulgaciones adicionales, monitoreo silencioso. Sin castigo, solo precaución. Lo acepté. Algunos sistemas perdonan lentamente. Ryan tardó más. Osciló entre ira y duelo, no siempre seguro de cuál pertenecía a dónde. Hablamos. No resolvimos todo. Ese no era el punto. La sanación, había aprendido, no sigue a los veredictos. Hannah comenzó terapia,
Luego preguntó si iría con ella a una sesión. Fui. Lidia envió una carta a través de su abogado meses después. Más corta esta vez. Aún sin disculpas, solo arrepentimiento con forma de autodefensa. No respondí. Algunas conversaciones no requieren cierre. Requieren distancia. Una noche, después de que la casa se hubiera quedado en silencio nuevamente, abrí el diario de June y leí la última entrada una vez más. Si estás leyendo esto, había escrito, significa que no miraste hacia otro lado. Cerré el libro. Los sistemas habían hablado. Ahora me tocaba a mí vivir con lo que habían dicho. La primera vez que desperté y me di cuenta de que el caso había terminado verdaderamente, nada se sintió diferente. Sin oleada de alivio, sin sensación de triunfo. Solo silencio. Era temprano, antes de las 6. La casa estaba quieta, ese tipo de quietud que solía ponerme ansioso. Me quedé allí acostado escuchándola, dándome cuenta de que por primera vez en más de un año, el silencio no se sentía como algo que esperaba ser roto. El acuerdo de culpabilidad se había presentado 3 semanas antes. El papeleo finalizado, los cronogramas de restitución aprobados, los términos de libertad condicional establecidos. Lidia ya no estaba luchando, no porque hubiera aceptado responsabilidad, sino porque no quedaban movimientos que no empeoraran las cosas. La justicia, cuando llega, rara vez se anuncia a sí misma. Se asienta como el clima. Las consecuencias financieras fueron más lentas. Los abogados tenían que ser pagados. Las auditorías tenían costos. Incluso con la restitución ordenada, el dinero no regresa de una sola vez. Vendí la casa de mi madre en Oak Park a finales de otoño. No porque quisiera, sino porque tenía sentido, porque aferrarme a ella habría significado aferrarme a algo que ya había cumplido su propósito. El último día antes del cierre, caminé por las habitaciones vacías una última vez. La casa hacía eco, no con fantasmas, solo con ausencia. Me paré en la cocina donde June solía balancear su chequera cada domingo por la mañana, 2 azúcares en su café, un pequeño cuaderno siempre abierto a su lado. Saqué el diario de mi bolsa y lo coloqué sobre el mostrador. No miré hacia otro lado, dije en voz baja. A nadie en particular. Luego cerré la puerta. El trabajo se reanudó gradualmente. Mi empleador me reintegró con condiciones. Supervisión adicional, divulgaciones periódicas, un recordatorio silencioso de que la confianza, una vez sacudida, toma tiempo en reconstruirse, incluso cuando no eres tú quien causó la fractura. Acepté eso sin resentimiento. Los sistemas no funcionan con emoción. Funcionan con consistencia. Y yo sabía cómo ser consistente. Ryan no vino de inmediato. Pasaron meses donde nuestras conversaciones se mantuvieron cuidadosas, casi guionizadas. Era educado. Preguntaba sobre el trabajo. Evitaba hablar de su madre. No presioné. La lealtad no se desvanece solo porque llegan los hechos. Tiene que desenredarse por sí sola. El punto de inflexión llegó inesperadamente. Llamó una noche y preguntó si todavía tenía la vieja caja de recetas de June. Encontré algo, dijo. Vino ese fin de semana y sacó un pedazo de papel doblado de su bolsillo. Un aviso bancario fechado años atrás, dirigido a June, reenviado al correo electrónico de Lidia. Lo encontré en los viejos archivos de mamá, dijo Ryan en voz baja. Ella nunca lo mencionó. No sé por qué. Lo miré, la forma en que sus manos temblaban apenas mientras sostenía el papel. Está bien, dije. No tienes que arreglar esto. Lo sé, respondió. Solo necesitaba que supieras. Lo veo ahora. Eso fue suficiente. La sanación de Hannah se veía diferente. La terapia ayudó. La distancia ayudó. No excusó a Lidia, pero tampoco se separó completamente. Aprendió lentamente que amar a alguien no requiere defender sus decisiones. Verla aprender eso me enseñó algo también. Lidia nunca se disculpó. Cumplió. Asistió a sesiones obligatorias. Pagó la restitución.
Siguió los términos de la libertad condicional. Pero el remordimiento real, requiere mirar hacia adentro. Y Lidia había pasado demasiado tiempo tercerizando ese trabajo. Dejé de esperarlo. Meses después, recibí una última carta, no de Lidia, sino del secretario del tribunal. Confirmación de que la restitución se había completado, de que el patrimonio de June estaba oficialmente cerrado. Ese capítulo sellado. Me senté en la mesa de la cocina esa noche sin nada extendido frente a mí. Sin documentos, sin líneas de tiempo, sin hojas de cálculo. Solo una taza de café y el silencio que una vez confundí con vacío. Pensé en la palabra inútil, en lo fácilmente que se había dicho, en lo confiadamente que se había creído. El silencio no significa ignorancia. La calma no significa debilidad. Y ser subestimado solo es peligroso si tú también lo crees. Lidia pensó que mi silencio me hacía invisible. Pensó que mi contención significaba desconexión. Pensó que el papel era algo que podías reorganizar sin consecuencias. Olvidó que el papel recuerda. Si sigues aquí, gracias por escuchar, por permanecer con esta historia a través de sus partes incómodas. Si alguna vez has sido descartado, pasado por alto o silenciosamente borrado por alguien que pensó que no lo notarías, me gustaría escucharte. Deja un comentario y dime desde dónde estás viendo. Dime qué hora es allí. Estas historias no existen aisladas. Viven en los espacios donde nos reconocemos a nosotros mismos. Y si quieres seguir caminando a través de historias como esta, historia sobre dignidad y el largo arco de la justicia silenciosa, suscríbete. Hay más por delante, y sería un honor compartirlas contigo.